El enunciado. La función posición de una partícula está dada por RT igual a t al cuadrado, 5t, t al cuadrado menos 16t. ¿Cuándo es su mínima rapidez? Bueno, nos dan esta función, ¿sí? T al cuadrado, 5t, t al cuadrado menos 16t. Nos piden hallar la mínima rapidez. ¿Cuál es el tiempo que él ve que la partícula tiene su mínima rapidez? Entonces, antes que nada, tenemos que saber qué es la rapidez. La rapidez, queridos amigos y amigas, se define por lo siguiente. La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Cómo así que la magnitud de la velocidad? En otras palabras, es como tener la magnitud de la velocidad es la rapidez. Esto es lo que quiere decir ese enunciado. Bueno, entonces teniendo esto quiere decir que podemos hallar la rapidez. Sí. ¿Cómo hallamos la velocidad de una función? Simple, si nosotros tenemos en cuenta la velocidad es lo mismo que tener la derivada de la posición, o sea, esto, ¿sí? Si nosotros ya tenemos la posición, simplemente tenemos que derivar esta expresión. La derivada de la posición, ¿cuál sería? Sería 2t, derivada de 5t, 5 derivada de t al cuadrado, 2t, menos derivada de 16t, 16. Esta sería la derivada de la posición. Y la derivada de la posición no es más que la velocidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos la velocidad de la partícula, pero nos están pidiendo cuál es la rapidez. Acordándonos que la rapidez es la magnitud de la velocidad, simplemente hay que sacarle la magnitud a esta expresión. Entonces, sabiendo que la rapidez es la magnitud de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición, entonces la magnitud de la velocidad es la magnitud de la derivada de la posición, y esto va a ser igual a las componentes al cuadrado, ¿sí? Todo eso es una raíz, entonces quedaría lo siguiente: 2t al cuadrado más 5 al cuadrado más 2t menos 16 al cuadrado. Y esto sería la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez. Nosotros acá, pues resolviendo los cuadrados, resolviendo el binomio y agrupando todo como sea, nos va a quedar la siguiente expresión: que la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad es igual a esta función que está ahí adentro. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuál es el tiempo que recorre la mínima rapidez. Pues acá debe estar la respuesta. Yo al reemplazar por un t acá me tiene que dar algo muy pequeño, ¿sí? Digamos, si yo reemplazo 3t igual a 8 segundos. 8 al cuadrado por 8 menos 64 por 8 más esto me haría... ¿cuánto? Me haría 281. No, necesitamos que al reemplazar una t acá me dé la expresión acá, la más chiquita. ¿Y yo cómo hago eso? ¿Cómo hago ese trucazo? Entonces, para eso tenemos que imaginarnos esto. Esto tiene un valor mínimo, ¿sí? No sabemos cuál es ese valor mínimo, pero ¿cómo lo hallamos? Bueno, antes que nada vamos a expresar esto como una función nueva, ¿sí? Entonces, expresemos esto como una función, ¿sí? Que yo al reemplazar acá esta función t igual a algo, esto me va a arrojar valores, hartos valores. Digamos, t1 me arroja un valor, t2 me arroja un valor, así. Va a haber un t que me arroje un valor y va a ser el más chiquitico que necesito que esté acá, porque nos están pidiendo cuál es la mínima rapidez, en qué tiempo va a ser la mínima rapidez. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a pasar esto en otra parte. Ya teniendo esta función que necesitamos hallar un t mínimo, entonces, bueno, acordándonos de mínimos, ¿qué es eso? Me llega como algo de escuela, que máximos y mínimos. Sí, tenemos que hallar el mínimo de esta función. ¿Cómo se halla el mínimo? ¿Quién se acuerda cómo se halla el mínimo? El mínimo se halla de la siguiente manera. El mínimo es derivar la función e igualarla a 0. Eso, así es como se hallan los máximos y mínimos. Entonces vamos a derivar esta función con respecto a t claramente para hallar el mínimo. Derivamos esto con respecto a t y nos queda derivada de 8t al cuadrado bajo el 2, queda 16t, menos derivada de 64t, 64, y derivada de una constante, 0. Entonces ya tenemos la derivada de esto. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Dice que la derivada tenemos que igualarla a 0, porque esa sería la pendiente y necesitamos una pendiente que sea horizontal para ver si es un máximo o un mínimo. Así que igualamos la expresión a 0, que nos queda de la siguiente forma. Nos queda 0 igual a 16t menos 64.
Acá solamente hay que despejar el parámetro t. Para eso vamos a pasar este 64 al otro lado a sumar, nos queda 64 igual a 16t. Y despejando el t, o sea, pasando el 16 a dividir, nos queda 64 dividido 16 igual a t. Haciendo esta división nos va a quedar lo siguiente, nos queda que t es igual a 4. Entonces este valor es el valor que hace que esa función sea un mínimo o un máximo. Bueno, nosotros ¿cómo vamos a saber si esto es un mínimo o un máximo? Solamente nos arrojó 1. Si nos hubiera arrojado 2, pues bueno, uno es máximo y otro es mínimo, pero nos arrojó 1. Pero ¿cómo sabemos si es un mínimo o máximo? Nosotros no sabemos. Bueno, acordémonos una vez una canción que nos dijeron que dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una función y la derivamos 2 veces, si el resultado al evaluar el valor máximo o mínimo, al evaluarlo en la segunda derivada, me da un número mayor a 0, o sea, positivo. O sea, que si yo cojo el valor mínimo o máximo, porque esto es un mínimo o un máximo, nosotros no sabemos qué es. Al evaluar el valor acá, en la segunda derivada, y te da un número positivo, o sea, mayor a 0, quiere decir que es un mínimo. Si usted al evaluar el valor máximo o mínimo en la segunda derivada y le da negativo, o sea, menor a 0, quiere decir que es un máximo. Yo sé que es muy contraproducente decir que si el número que está acá es mayor a 0 es un mínimo, y que si al evaluarlo es menor a 0 es un máximo. Yo sé porque no debería ser al revés, sí, pero así es la matemática. Entonces vamos a utilizar el siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente premisa, bueno, no sé. Entonces vamos a derivar esta función y vamos a evaluar el valor que no sabemos que es un mínimo o máximo en la segunda derivada. Al derivarla nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar derivada de 16t, 16. Derivada de menos 64, como es constante, es 0. Bueno, ahora ya tenemos la segunda derivada, ahora vamos a evaluar el punto que esté igual a 4 en la segunda derivada. Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que y' de 4 es igual a 16. Como ustedes ven, acá no hay ninguna t, o sea que al evaluar el valor no me queda simplemente lo mismo. Y miremos que al evaluar el valor, que no sabemos si es un máximo o mínimo, en la segunda derivada dio un número positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta segunda derivada es mayor a 0, evaluada en el punto. Y eso quiere decir, como decía acá, esto es un mínimo. Así que este tiempo hace este valor un mínimo, ¿sí? Y nos están preguntando que haya el tiempo en que la rapidez es mínima. O sea que regresando, nos dicen lo siguiente, que para hallar la velocidad mínima, ¿cuánto debe valer t? T tiene que valer, como hallamos, 4. T tiene que valer 4 para que esta expresión que está acá sea mínima.